Francisco en Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de la Presidencia de la República. Gracias a los televidentes que siguen nuestra señal a través del canal institucional y vía streaming por la página presidencia.gov.co. Por Facebook Live también estamos por la cuenta de la Presidencia. Desde ya los invitamos a que interactúen con nosotros a través de la etiqueta numeral Francisco en Colombia. Hemos preparado un programa especial sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país, que se llevará a cabo desde el próximo 6 hasta el 10 de septiembre. Un momento histórico para nuestra nación de mayoría católica. 5 días de reflexión en donde el Papa nos invitará a dar el primer paso. Y para contarnos algunos detalles de todo lo que será esta visita apostólica del Santo Padre, tenemos un invitado bastante especial. Doctor Guillermo León Escobar, embajador de Colombia en el Vaticano. ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por compartir este momento con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta sesión sea productiva para el conocimiento que deben tener los colombianos de la visita que hará el Santo Padre. El doctor León, además de ser nuestro embajador ante el Vaticano, es licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y ha estudiado también Filosofía, Letras y Pedagogía. Posee además un máster en Educación, Filosofía y Teología por la Universidad de Bonn, Alemania, y también un doctorado por Filosofía, Letras y Pedagogía en la misma universidad, ahí en Alemania. Y ya fue embajador ante el Vaticano en 1998 y 2007. Está con nosotros porque además tiene una relación bastante estrecha con el Papa Francisco. Y sí quiero comenzar preguntándole cómo se logró que el Papa Francisco viniera a Colombia. Progenitor número 1 de la visita, el Papa Francisco, que tomó la determinación en el año 2015 de que vendría a Colombia. El presidente Santos simple y llanamente le dijo al Papa: necesito que usted me ayude. Ese es el segundo gran protagonista. El tercer gran protagonista es la Conferencia Episcopal de Colombia, en el sentido de que se vincula al anhelo expreso de los colombianos para que el Papa venga. Entonces de ahí nace el doble carácter de la visita, que es una visita pastoral, pero también el Papa viene como jefe de Estado. Sin embargo, hay un punto que une los dos momentos, y es que el Papa ha desarrollado un afecto especial por el presidente Santos y por la tarea emprendida en torno a darle comienzo a una paz que no tenga retroceso. Desde el mismo día en que el cardenal Mario Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco, el presidente Juan Manuel Santos, el embajador ante la Santa Sede y los obispos iniciaron su gestión para que el nuevo soberano de la Iglesia Católica viniera a nuestro país. La tarea fue constante y cada vez que el Papa Francisco se reunía con el presidente Santos se avanzaba en el tema, pero gracias a la firma de la paz, hoy es una realidad que el Sumo Pontífice visite nuestro país. Así se logró la visita del Papa Francisco a Colombia. Francisco en Colombia. Una vez el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como nuevo Papa del mundo católico, el presidente Juan Manuel Santos le envió un mensaje de felicitación acompañado de una carta de invitación a Colombia. Posteriormente, en su visita al Vaticano, a donde asistió luego de la canonización de la Madre Laura, el presidente Santos le reiteró personalmente su invitación al nuevo jerarca de la Iglesia Católica y hablaron de la importancia de lograr la paz en este país. Lo propio hacía la Iglesia Católica a través de sus obispos, que no perdían la oportunidad en cada encuentro con el Papa de reiterarle que aquí hay un país católico a la espera de que por tercera vez el máximo jerarca de la Iglesia pise el suelo colombiano. La invitación se le hizo al Papa desde el principio. Yo como cardenal estuve en el conclave que lo elegimos y en el momento en que pasé a saludarlo le dije: Santo Padre, lo esperamos en Colombia. El 15 de junio de 2015 el presidente Santos se volvió a reunir con el Papa Francisco. Para esta época la idea había avanzado mucho más, la posibilidad crecía, se hacía más evidente y al salir de la audiencia con el pontífice señaló: me dijo algo muy bonito, me dijo: usted es tal vez el mandatario por el cual más he rezado yo. La tarea seguía adelante y el embajador de Colombia ante la Santa Sede también insistía, lo mismo que los obispos, que le pedían que abriera un espacio en su agenda para que hiciera un viaje a Colombia, un país en su mayoría católico.
El 16 de diciembre de 2016, el día en que se inicia la novena de aguinaldos, el Papa Francisco y el presidente Juan Manuel Santos se vuelven a reunir en el Vaticano y otra vez se volvió a dialogar sobre la posibilidad de su viaje a Colombia, con especial interés porque ya se había firmado la paz con la guerrilla de las FARC. Su Santidad ha sido una persona que también desde el comienzo ha estado apoyando el proceso de paz. Tuve la oportunidad de agradecerle todos estos gestos que ha tenido el Papa para apoyar el proceso. Pero luego las insistencias del presidente Santos, de los obispos y el trabajo del embajador ante la Santa Sede, el 10 de marzo de 2017 se logró el objetivo. Y este es un dato curioso de la visita del Papa. La misa del Parque Simón Bolívar será sin igual. En el altar estarán 220 cardenales y obispos junto al Papa. También tocará la Filarmónica de Bogotá y un coro de 110 personas. Este es un Papa, sin lugar a dudas, extraordinario. Un Papa que se sale de los protocolos, un Papa, el primer Papa jesuita y el primero que llega al Vaticano en reemplazo de uno que aún vive. Y desde el año 741, cuando terminó el reinado del sirio Gregorio III, no había un Papa no europeo. Y por supuesto antes, él nunca hubo un sumo pontífice proveniente del continente americano. Todo esto, a su manera de manejar la Iglesia, se une para hacerle un Papa excepcional. Usted que lo conoce, ¿qué anécdota nos puede contar? Cuando el presidente Santos va con ese "yo vengo a que me ayude", y después el año pasado, en la visita del 16 de diciembre, va porque el Papa había acordado desde el mes de agosto con los franciscanos de Asís que le entregaran un premio que hacía muchos años no se entregaba, que era el Premio Mundial de la Paz Francisco de Asís, y que se lo dieran en la categoría especial, que es entregándole la lámpara de la paz que ardía sobre la tumba del Santo de la Paz, Francisco de Asís. Hay otros presidentes que han pasado y les hacen una felicitación, pero no les dan la lámpara. Acá se trataba de homenajear en el presidente Santos un hombre que se atrevió a pensar en la paz. Y eso para el Papa fue definitivo. Ese premio no se da sin autorización del Papa. Fue una ceremonia realmente grandiosa que el presidente mantuvo en secreto. El dato de ese premio, que es el premio, llamémoslo así, Nobel de la Cristiandad sobre la paz, le trajimos la noticia el día 9 de agosto y se determinó que íbamos a quedarnos callados hasta el 16 y 17 de diciembre. En el intermedio aparece el Nobel. E indudablemente cuando llega el presidente Santos, donde el Papa llega como Nobel a recibir al otro día en la Catedral de San Francisco de Asís, a recibir al otro día el Gran Premio de la Iglesia. Y entonces allí uno queda realmente estupefacto. ¿Por qué? Porque el Papa, que sabe mirar y sabe ordenar la vida con los ojos, demuestra por el presidente Santos un afecto que lo lleva a uno a pensar que a veces los grandes afectos se expresan mejor con los gestos y el silencio que con las simples palabras. Mire, y es que es importantísimo, Guillermo, la visita del Papa a nuestro país. Nosotros preparamos un informe que recopila tal vez cuál es la relevancia de esta visita del Papa Francisco a nuestro país. Francisco en Colombia. El Papa Francisco llega a tierra colombiana en un momento histórico para nuestro país. Solo la paz podía traerlo, el anhelo de su gente, de una tierra próspera y de oportunidades. En su quinta visita a Latinoamérica, su región de origen, y durante su permanencia de 4 días en Colombia, será testigo de un país en paz.
Para la llegada del Papa Francisco, yo me preparo con un corazón dispuesto de paz, de perdón y reconciliación. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha visitado 18 naciones. Hoy viaja a Colombia como destino único. Generalmente el sumo pontífice no suele dedicarle más de 2 días a cada país. Solo ha concedido 4 días a México y Estados Unidos. Esto manifiesta la importancia que el Papa le atribuye a Colombia. El mensaje más importante que nos va a dar el Papa es que nos aferremos a esa paz que tanto pedimos, que por tantos años estamos luchando y que ya, como es un hecho, ya está firmado, pues el Papa va a ratificar eso. Tener al Papa entre nosotros, saber que viene exclusivamente a Colombia y que lo hará para darnos una voz de aliento y de fe a los colombianos, desde ya nos llena de gratitud. Lo mejor que Dios nos haya podido mandar a Colombia es el Papa. La reconciliación sin perdón no puede haber. Entonces me imagino que el perdón para que de ahí dependa la reconciliación. El Papa nos va a dejar una tarea que es muy importante, que estemos más unidos, reconciliados. El Papa viene en un momento ideal, viene a darnos ese empujón, ese primer paso hacia la reconciliación. Yo doy el primer paso reconociendo que como cristiano en Colombia debo ser un constructor verdadero de la paz. Se puede superar la guerra. Colombia lo está logrando después de tantas décadas de violencia. Se están cerrando cicatrices porque hay esperanza y se está dando ese primer paso hacia la reconciliación. Y lo recibimos con un dato para tener en cuenta en la visita del Papa. El primer saludo oficial que el Papa le hará a Colombia será desde el balcón de la Catedral Primada de Bogotá, el jueves 7 de septiembre. Bueno, embajador Guillermo, ¿cuáles fueron las condiciones que puso el Papa Francisco para venir a nuestro país? Ya, hablamos de condiciones para hablar en el lenguaje normal de la gente, pero el Papa manifestó unas aspiraciones. Uniéndonos a la historia del premio San Francisco de Asís, de allí salió la gran idea de aquella oración franciscana del Señor, hazme instrumento de la paz. Estábamos en el año de la misericordia, el año del perdón, el año de la reconciliación, y el Papa pensaba indudablemente muy a menudo en que en el mundo se estaba dando un ejemplo paradigmático que no se estaba dando en otra parte, y era un hombre que había tomado la decisión a nombre de una nación de aplicar el mandamiento del no matar y empezar como mandamiento del no matar, de ahí en adelante comenzar a conversar, a dialogar, a construir consensos, a construir todo aquello que puede llevarnos a una Colombia nueva y a una convivencia mejor. Entonces, él toma una determinación. Había en Roma las iniciativas de que se iba a viajar, hiciera una correría por varios países. Es decir, que fuera a Colombia, que tomara alguna opción por otros países que estaban en la lista de espera para venir y hacer todo de un solo viaje. El Papa mismo fue clarísimo: yo voy exclusivamente a Colombia. ¿Por qué viene exclusivamente? Porque hay un paradigma de paz, es decir, hay algo para mostrar de que la paz en el mundo es posible. Y eso es Colombia. Entonces, tenemos ese gran premio, ese gran reconocimiento, pero el Papa dijo: yo tengo unas aspiraciones. ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué va a pasar con las tierras? ¿Qué va a pasar con las armas? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con eso que llamamos bien común y respeto a los derechos humanos? Y manifestó la aspiración y dijo: cuando el blindaje en estos campos se haya producido,
yo iré a Colombia. Indudablemente que la historia de este gobierno nos ha llevado a que hubo una ley de víctimas que maravilló y maravilla a las gentes a las que uno les explica en qué consiste. Una ley de tierras. Hubo el de la firma de la paz, la dejación de armas certificada por Naciones Unidas. Todo aquello que eran aspiraciones del Santo Padre, hasta cuando dijo, ahora es el momento en que yo vaya, porque a él le corresponde el blindaje espiritual de la paz. Y ese blindaje espiritual es tarea exclusiva de él, y había quienes en los viajes, el cardenal, los obispos que visitaban Roma, a decirle, Santo Padre, estamos haciendo la tarea. Y les cuento que el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue proclamado como el Papa Francisco, tras la renuncia de Benedicto XVI. Bergoglio, oriundo de Argentina, pero con raíces italianas, es el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Se ha caracterizado por su carisma, por llevar la Iglesia a las periferias, trabajar por los pobres y llevar su mensaje de paz y reconciliación a todo el mundo. A continuación los invitamos a conocer más detalles de la vida de Francisco, el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita que llega a Colombia en medio de la construcción de la paz y de un nuevo país. Francisco en Colombia. Jorge Mario Bergoglio, el papa jesuita que ha conquistado al mundo, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, fruto de un matrimonio de migrantes italianos. Mario, su padre, era contador y su madre, Regina, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Francisco, el primer papa latinoamericano, se graduó como técnico químico y trabajó en un laboratorio. En 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Estudió filosofía, teología y humanidades y tiene una maestría en química. En la década de 1960 fue profesor de literatura, filosofía, psicología y teología en varias escuelas secundarias de su país natal. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1969, antes de cumplir 33 años, y nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y arzobispo en 1997. Juan Pablo II lo hizo cardenal el 21 de febrero de 2001. Habemus Papa. Y el 13 de marzo de 2013 fue elegido pontífice, sucediendo a Benedicto XVI. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. El Papa no es la primera vez que viene a Colombia. Francisco vino varias veces a nuestro país antes de ser Papa, sobre todo a congresos del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. ¿Qué le ha hablado el Papa de Colombia? ¿Qué quiere volver a probar? ¿Qué quiere visitar? ¿Cuáles son las expectativas del Papa para llegar a nuestro país? Indudablemente que son muchas, son muy variadas, porque el Papa, más que en el dato de lo concreto, anecdótico, él tiene un plan, una geopolítica, y Colombia hace parte de esa geopolítica. Es decir, en América Latina el Papa contempla a Colombia como el gran centro desde donde puede difundirse, por un lado, civilmente, la paz, pero por otro lado, cumplir la tarea que él viene a cumplir, y escoge a Colombia también en ese sentido de la predicación de que Dios debe vivir en la sociedad, que tenemos que ser personas de fe, que tenemos que actuar según la enseñanza del Evangelio. Y él encuentra que Colombia ha dado una serie de testimonios sobre esto. Aquí hay varios mártires en Colombia, va a beatificar 2 en Villavicencio. Aquí funciona el CELAM, que es como una internacional de la inteligencia de la Iglesia, en la que él tomó parte varias veces viniendo al país, reflexionando con nuestros obispos y creando
líneas de pensamiento que hoy día son absolutamente necesarias de contemplar. El Papa reconoce que desde Colombia puede salir como un rayo de luz para el resto de América Latina. No en vano, aquí vino por primera vez un Papa a América Latina. El Papa no olvida que Pablo VI vino acá y que dejó claramente establecido que el desarrollo era el nuevo nombre de la paz, que a nosotros en ese entonces se nos olvidó en buena parte. Que después vino Juan Pablo II y el Papa tiene muy metido adentro a Juan Pablo II y que recorrió Colombia diciendo: por los caminos de la paz va el Papa recordando cuáles son las obligaciones, no solo del Estado, sino de la sociedad civil, de todos los ciudadanos. Y ahora viene el Papa a decirnos, bueno, ya es hora de emprender una nueva marcha porque Colombia está verdaderamente preparada para dar un primer paso. Y ese primer paso, sin duda alguna, requiere que se haya llegado a la explanada donde se ve el porvenir. El Papa avisora un porvenir para Colombia supremamente importante, no fácil de conseguir, que estará lleno de sacrificios, lleno de dificultades, pero él cree que el pueblo colombiano tiene toda la capacidad para superar desafíos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, Francisco, llega a Colombia en plena etapa de construcción de paz. No lo hace en medio de una gira que incluya, como ya nos lo decía Guillermo, otros países de la región. Escogió a Colombia de manera exclusiva para venir a difundir su mensaje, tan acorde con la realidad y necesidad de reconciliación que necesitamos como país. Conozcamos cuáles naciones ha visitado a lo largo de su pontificado y la importancia del mensaje que le trae a Colombia. Francisco en Colombia. 18 naciones ha visitado el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. En mayo de 2014, el Papa realizó una peregrinación de 3 días a Tierra Santa. El primer viaje de un Papa a Asia en 15 años fue a Corea del Sur en agosto de ese mismo año. Albania fue el siguiente destino, primer país de Europa que visitó, seguido por Estrasburgo y Turquía. El sumo pontífice viajó por segunda vez a Asia a comienzos del 2015 para visitar Sri Lanka y Filipinas y concluyó su viaje con una misa en Manila que reunió a 6 millones de personas. El jefe de la Iglesia Católica celebró una visita relámpago a Sarajevo en junio de 2015. Ecuador, Bolivia y Paraguay siguieron en su itinerario por Sudamérica. Posteriormente, Cuba y Estados Unidos en septiembre y Kenia, Uganda y la República Centroafricana en noviembre. El 2016 inició con la visita a México en febrero, Grecia en abril, Armenia en junio y durante el segundo semestre en Polonia, Georgia, Azerbaiyán y finalizó en Suecia. Este año, el 2017, el Papa Francisco visitó Egipto en abril, Portugal en mayo y en septiembre llega a Colombia. El viaje tendrá como único destino a Colombia y abarcará 4 días enteros en este país, que es un periodo muy consistente si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios. Esto manifiesta la importancia que Francisco le atribuye a este viaje y a Colombia y su cariño para este pueblo. El primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, el Papa argentino, llega a nuestro país acogiendo la invitación de los obispos de Colombia y del gobierno nacional, pero con un solo propósito: dar el paso hacia la reconciliación. Seguimos hablando a esta hora por el canal institucional con el embajador de Colombia ante el Vaticano, Guillermo León Escobar, y quiero preguntarle, usted que conoce tanto al Papa, ¿qué piensa el Papa de Colombia? Sobre todo, ¿qué piensa de la época de confrontación, de la época de guerra, y qué piensa de la paz ahora en nuestro país? Hay una cosa que en ningún país que esté en guerra el Papa ha comprendido ni querido
entender en términos de aceptación. Y es que llevemos tanto tiempo en una confrontación absolutamente inútil y que estemos alrededor de más de medio siglo peleando los unos contra los otros en una especie de canibalismo social en donde no necesitamos enemigos afuera porque somos enemigos los unos con los otros. Somos hermanos enemigos. Entonces, el Papa considera todas esas muertes realmente como muertes inútiles. Todo lo que se haga después de que se ha tomado la decisión de ir con la paz, de trabajar directamente por la reconciliación, toda muerte de un hombre empobrece la tierra. Y eso es lo que el Santo Padre quiere y es lo que reclama, por ejemplo, con otros países del mundo a los que les dice, firmen la paz y conversen. Es decir, firmen la paz y así tengan ustedes visiones distintas, siéntense a conversar, porque eso que llamamos nosotros el posconflicto viene a ser una etapa de construcción. Ya el terreno ha sido allanado, pero ahora tenemos que determinar cuáles van a ser los cimientos. El Papa viene a proponer cimientos, por ejemplo, el cimiento de la fe, el cimiento de la caridad, el cimiento de una esperanza. Este pueblo no puede dejarse arrebatar la esperanza, y la frase es del Papa Bergoglio. Perder la esperanza, la capacidad de asombro. Claro, y sobre todo que hay países en donde se acabó la capacidad de soñar. Y esa capacidad de soñar hay que recuperarla. Pensar en qué nación estamos nosotros dispuestos a construirla, qué modelo de nación queremos. Sí. Uno de los grandes libros de Bergoglio es la construcción de una nueva nación. Él proponía, no basta solamente con creer, basta añadirle a la fe caminos de realización en derechos humanos, en desarrollo, en empleo, en bien común, porque sin duda alguna, donde no avancemos en adquirir bien común y sentido de convivencia, podemos regresar de nuevo a la catástrofe. No podemos quedarnos sin esperanza, máximo cuando somos un país que se ha demostrado, somos un país feliz. Y en esta visita apostólica del Papa a Colombia hay una invitación explícita a los colombianos para dar el primer paso. ¿Cuál es la relación entre el Papa y la paz y qué significa el primer paso? Aquí está. Francisco en Colombia. Este fue el mensaje del Papa Francisco desde Cuba en septiembre de 2015. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Gracias a la determinación del gobierno de no claudicar hasta alcanzar la paz, el mayor anhelo de todos los colombianos se hizo realidad y el Sumo Pontífice confirmó su visita a Colombia. Un espaldarazo del Papa Francisco para que los colombianos comprendamos ante todo que hemos de ser promotores de la justicia, de la equidad, de esa paz integral, del beneficio para todos. Uno de los retos en medio de esta transformación de país es que culturalmente debemos cambiar el chip. Durante décadas hemos escuchado que los colombianos somos personas violentas por naturaleza. Esa hipótesis se nos ha arraigado en todas las esferas sociales. Siempre hemos utilizado esa malicia, esa astucia indígena para buscar el quiebre, para hacer la trampa, para saltarnos la ley, para saltarnos la norma, para buscar mi provecho. Es ese pensamiento el que nos estanca en una rutina que no nos deja apreciar el verdadero valor de haber nacido en esta tierra. Los colombianos somos muy capaces para muchas cosas, somos muy valorados, somos creativos, somos trabajadores, somos emprendedores, somos luchadores. Cada ciudadano puede convertirse en constructor de paz. ¿Cómo dar el primer paso? Cuando yo empiezo a respetar en mi trabajo
el bienestar de mis empleados, el bienestar de mis compañeros, cuando yo pago lo que debo pagarle a quienes están bajo mi subordinación, estoy haciendo paz, estoy reconciliándome. Y como se dice popularmente, la ropa sucia debe lavarse en casa. En la casa es donde nace la paz, ¿sí? En los hogares. Los malos tratos entre las personas no crean paz. No basta con esta firma. Ahora debe llegar el compromiso de todos los colombianos con la construcción de paz. La firma de cada uno, estampada en el lienzo de nuestra bandera con tinta indeleble, en donde nos comprometemos decididamente a trabajar unidos por nuestra nación. No podemos permitir de ninguna manera que el rojo destiña el amarillo y el azul de nuestra tierra. Quiero preguntarle, embajador Guillermo León, para usted, ¿qué significa dar el primer paso? Esa es una bellísima metáfora que tiene dos presupuestos atrás. Uno, hace más o menos, en el mes de septiembre, hace un año, el Papa decía, el presidente Santos ha hecho todo lo posible por la paz. Porque es que nosotros no podemos acariciar la olla sin recordar el alfarero, ¿ya? Y entonces el Papa le reconoce, ha hecho todo lo posible por la paz. Y lo otro que repite el Papa es, no nos podemos dar el lujo de fracasar. De manera que son dos cosas que requieren que el primer paso sea un paso firme. Y en esa firmeza del paso, sin duda alguna, la gente recuerda aquello de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Joan Manuel Serrat. De Antonio Machado, convertido en música por Joan Manuel Serrat. Sí. Pero también que el padre Espadaro, uno de los grandes intérpretes del pensamiento de Bergoglio, es que si queremos abrir caminos, hay que empezar abriendo caminos. Aquí hay que arriesgarse a lo que todavía no existe. Hay que cambiar de formas de pensar, de formas de imaginar. Desde la casa. Indudablemente, porque el colombiano, y ahí lo decían anteriormente, es una persona acostumbrada a aceptar desafíos, pero si siempre le colocan el mismo desafío, la respuesta se vuelve de una monotonía realmente insoportable. Aquí el desafío es cómo vamos a dar un primer paso en una economía que no mate, sino que vivifique. Cómo vamos a dar un primer paso en la protección de los niños. Cómo vamos a dar un primer paso en la protección de la naturaleza. Cómo vamos a dar un primer paso en el desarrollo de las minorías, de los marginados, de los que él llama los descartados. ¿Cómo vamos a dar un primer paso para salir de una cultura del simple exitismo a una cultura que nos lleve a usted y a mí a trabajar juntos con todos los que están a nuestro alrededor, cumpliendo un sueño, que no se nos convierta esto en la vulgaridad que alguno decía, de que en ciertos países soñar no se sueña, sino que se roncan los sueños. Aquí hay que hacerlo realidad. Este pueblo tiene que estar despierto. Y eso es lo que nos dice, por un lado el presidente, por otro lado la Iglesia, por otro lado muchísimos colombianos de bien, y el Papa viene a decir, señores, aquí estoy yo, caminemos juntos. ¿Caminemos juntos hacia dónde? Hacia una penetración de Dios en la historia de Colombia. Una penetración del sentido mayor de humanización. Si dentro de 6 meses no hay resultados evidentes de la visita del Papa en una mejor actitud, realmente no hicimos mayor cosa. Pero yo estoy convencido, viendo la gente afuera, viendo todas las gentes que están proclamando la venida del Papa, de que esto va a ser un éxito no solamente en la recepción, sino en la conversión de los colombianos hacia una Colombia posible. Porque soñar no cuesta nada, embajador. Y nosotros entrevistamos a algunos ciudadanos en diferentes regiones del país sobre qué pensaban, qué piensan con la venida del Papa Francisco. Esto nos dijeron.
El hecho de que el Papa Francisco venga a Colombia es una bendición para nosotros los colombianos. La iglesia catedral lleva el nombre de franciscana. Que nos querramos, que no nos matemos los unos a los otros, que tengamos nuestros corazones despojados de esa guerra, esa violencia, que todos podemos vivir en hermandad. Pues la tarea que nos va a dejar él es que, así como dijo, amaos los unos a los otros como yo he amado. Ese mensaje que él nos vaya a traer nos va a edificar a nosotros como personas. Que eso sería la tarea que nos debe dejar nuestro Papa. Nos dé bendiciones a toda Colombia, a todo el mundo entero. La gente está muy alegre por la venida del Papa a Colombia. Es una gran oportunidad de abrir los corazones al mundo. Y en particular nos trae el mensaje de aportarles todos, cada uno de nosotros, un grano de arena al proceso de paz que estamos viviendo. A partir de la firma de la paz, yo creo que ese es el primer paso, entonces por eso su mensaje. Yo daría el primer paso perdonando. Miles de personas, y este es un dato curioso, querrán comulgar en el Parque Simón Bolívar, pero solo alrededor de 125 podrán recibir la hostia del Papa. Para los demás habrá 3 capillas dispuestas a dar el sacramento. El Papa llega al país en un momento de profundas tensiones generadas por el proceso de paz y de otros intereses políticos, pero también justo cuando las cifras muestran una marcada reducción de los índices de violencia por la disminución, por supuesto, del conflicto armado. ¿Cómo podría aportar la visita del Papa Francisco a disminuir la polarización política en el país, embajador? Cuando uno escucha a los colombianos, ahora por ejemplo en estos días que he estado yo acá, la gente no está pidiendo éxitos grandísimos de la venida del Papa, sino que el Papa, dicen ellos, toque el corazón de fulano, de mengano, de perencejo. Aún se los individúan a uno, sí, pero indudablemente no vayan a pensar que son solamente en el ámbito de la política, sino también en la cercanía familiar. Lo que se espera es que el Papa haga el milagro de llamar a la gente a una vida nueva. Y eso es irreemplazable. Es irreemplazable porque no hay que predicar solamente. Hay una afirmación muy clara. No hay peor cosa que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Entonces, el Papa lo que les pide es, si dan el buen consejo, hagan el buen ejemplo, vivan de acuerdo con aquello que están predicando. El llamado a la acción de nuevo que hace el Papa Francisco. Entonces, nosotros preparamos, seguramente ustedes se estarán preguntando, en 3 días ya va a llegar el Papa Francisco a nuestro país. ¿Por dónde va a pasar? ¿Por dónde va a estar? ¿Cuáles van a ser esos actos, esos eventos? Preparamos la agenda del Papa. Francisco en Colombia. El Papa Francisco llega a Bogotá el miércoles 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Su primer evento será el jueves a las 9 de la mañana con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y luego con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Posteriormente irá a la catedral y a las 10:50 de la mañana impartirá la bendición a los jóvenes desde el balcón del Palacio Cardenalicio. Ese día tiene agendadas varias reuniones con los obispos y a las 4:30 de la tarde será el gran evento, la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar. Al día siguiente, el viernes 8 de septiembre, viajará de Bogotá a Villavicencio y a las 9:30 de la mañana presidirá la Santa Misa en Catama y a las 3:40 de la tarde el encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas. Luego a las 5:20 de la tarde el Papa Francisco presidirá la Parada de la Cruz de la Reconciliación en el Parque Los Fundadores y se regresa para Bogotá. El sábado 9 de septiembre el Papa viajará de Bogotá a Medellín, donde está previsto que a las 10:15 de la mañana oficie la Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. A las 3 de la tarde tiene programado un encuentro en el Hogar San José, luego con religiosas, seminaristas y sus familias de procedencia en la Macarena y regresa a Bogotá. El domingo 10 de septiembre el Papa Francisco se despide de Bogotá y viaja a Cartagena, en donde tiene programada a las 10:30 de la mañana la bendición de la primera piedra de las casas para los sin techo y de la hora Thalía Cum en la Plaza San Francisco de Asís. Al mediodía será el Ángelus en el atrio de San Pedro Claver.
Posteriormente, el sumo pontífice, sobre las 3:45 de la tarde, oficiará la Santa Misa en el área portuaria de Contecar y luego, antes de partir de regreso a Roma, Italia, en el aeropuerto de Cartagena, el Papa Francisco tendrá la ceremonia de despedida. Gracias a los televidentes que siguen nuestra señal a través del canal institucional y vía streaming por la página presidencia.gov.co. Estamos también por Facebook Live, por la cuenta de la Presidencia. Embajador Guillermo, usted ha tenido la oportunidad de hablar con otros embajadores en el Vaticano. ¿Qué opinan ellos de la llegada de Francisco a nuestro país y también del momento de paz que estamos viviendo? Hay una situación que es muy interesante y es la sana envidia. Porque indudablemente que el Papa pues vino a la Jornada Mundial de la Juventud del Brasil e indudablemente a recordar su tiempo en Aparecida. Ha venido de visita a Cuba, donde él pensaba simplemente estar de paso y creó el acontecimiento del encuentro con el Papa eslavo Kirill. Estuvo sin duda en México, estuvo en los Estados Unidos, pero la gente también tiene grabado que en Colombia empiezan para la Iglesia las cosas buenas, las cosas que se espera realmente cambien el continente. Por eso mismo se recuerda a Pablo VI, que vino solamente 3 días a decir: desde esta Colombia queremos impulsar el desarrollo como nuevo nombre de la paz. Entonces, los embajadores de los países que no han sido visitados por el Papa preguntan: ¿y ustedes cómo hicieron? La respuesta es: lo que hicimos fue crear un proceso de paz que comprometiera a la mayoría de las fuerzas del país y que anímicamente abriera las puertas para que fueran entrando los que todavía no tienen ese compromiso. El secreto de nosotros fue el proceso de paz. Y eso es innegable. Usted puede decir, o puede haber todas las teorías de a qué viene el Papa. Es cierto, viene a confirmarnos en la fe, pero viene también a dar gracias de que este país entró por los caminos de la paz. Aunque el Papa visitará 4 ciudades durante su paso por Colombia, pasará todas las noches en Bogotá. Ese es un dato curioso bastante interesante y estará a las 6:30 de la tarde justo aquí en la capital del país para pasar la noche. Bueno, les cuento que cada ciudad tendrá un tema durante la visita del Santo Padre. En Bogotá será vida, en Villavicencio reconciliación, en Medellín vocación y en Cartagena derechos humanos. Nosotros preparamos un completo informe para las personas que no puedan estar en esos actos, en las misas, en los actos litúrgicos, pues puedan verlo en el Papamóvil. Este es el informe. Francisco en Colombia. Si usted quiere ver de cerca, saludar o recibir la bendición del Papa Francisco, esta información le interesa. Conozca los recorridos de su santidad en el Papamóvil. A su llegada a Bogotá, el miércoles 6 de septiembre a las 4:50 de la tarde, el Papa Francisco iniciará su recorrido desde el aeropuerto de Catam. Subirá la avenida El Dorado por la calzada de Transmilenio hasta la carrera 19. Tomará la calle 32, luego la carrera 16, la calle 37 y la carrera 15 hasta la Nunciatura, con un estimativo de llegada a las 5:45 de la tarde. Al día siguiente, el jueves a las 10 de la mañana, el Sumo Pontífice irá en el Papamóvil desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar. Al mediodía hará un recorrido de saludo y bendición a los bogotanos, partiendo de la Plaza de Bolívar por la carrera 7ª, subiendo por el eje ambiental. Luego tomará la carrera 3ª, la calle 22, carrera 7ª, calle 42, carrera 13, calle 36, carrera 16, calle 37, terminando en la Nunciatura. Ese mismo día, de 4 a 4:30 de la tarde, el Papa Francisco hará un circuito que se cumplirá desde la entrada al Parque Simón Bolívar hasta el punto donde se llevará a cabo la Santa Misa. El viernes 8 de septiembre, el Papa Francisco hará 2 recorridos para saludar a los habitantes de Villavicencio. El primero de ellos será en Catama,
antes de oficiar la Eucaristía. Luego, al salir del Parque de la Vida Cofrem, se desplazará también en papamóvil hacia el Parque de los Fundadores, donde será la parada ante la Cruz de la Reconciliación. Durante este trayecto pasará por la carrera 19 frente al Estadio Macal, por la calle 15 frente al Parque La Llanura, Avenida Circunvalar frente a Postobón y la carrera 40. El sábado 9 de septiembre, el Santo Padre hará 3 recorridos en papamóvil en la capital antioqueña. El primero de ellos se cumplirá entre los fieles que le aguardan en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. A las 3:30 de la tarde saldrá del hogar San José rumbo al centro de eventos La Macarena. Y para saludar y bendecir a los habitantes de Medellín, el Sumo Pontífice transitará en su papamóvil por la carrera 39, Avenida La Playa, Avenida Oriental sentido norte-sur y la Avenida San Juan. El Papa Francisco partirá a las 5 de la tarde del centro de eventos La Macarena, pasando por la Avenida 33, la Avenida Regional, la calle 10ª hasta el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, donde abordará un helicóptero que lo llevará de regreso al aeropuerto de Río Negro. El domingo 10 de septiembre, luego de su llegada a la capital de Bolívar, el Sumo Pontífice hará un recorrido en su papamóvil desde el Mercado de Basurto, pasando por las avenidas Pedro de Heredia, Venezuela y Blas de Lezo. Tomará la calle 32 y llegará al santuario de San Pedro Claver. Más tarde, cuando llegue a Contecar, donde se oficiará la Santa Misa, el Papa hará un recorrido entre los feligreses, que participarán de la Eucaristía. Después de celebrar la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar, el Santo Padre se desplazará hacia la Nunciatura Apostólica a descansar. A su llegada lo espera un grupo de jóvenes de Bogotá que amenizará este momento interpretando un bambuco, resaltando el folclore de nuestra tierra. Francisco en Colombia. ¿Sabía usted que? Una de las composiciones del maestro Leonardo Laverde será interpretada por un grupo de jóvenes la noche del 7 de septiembre en la llegada del Santo Padre a la Anunciatura Apostólica. La venida del Papa Francisco a nuestro país es algo muy importante, ¿no? En tiempos buenos. Y por eso hemos escogido el bambuco de Amo esta tierra de el maestro compositor Leonardo Laverde. Amo esta tierra donde nací, soy Colombia. Bueno, embajador Guillermo, ¿cuál será el papel del Papa Francisco con las víctimas en esa reconstrucción del perdón tan necesaria para poder continuar? Sin duda alguna, el nombre del evento, esa oración por la paz, es un momento absolutamente litúrgico, absolutamente de vinculación con el Creador, con el Dios que nos redime y que nos espera y que nos da la esperanza. Y allí es un llamamiento, porque indudablemente donde nosotros no perdonemos, no vamos a ser capaces de avanzar hacia adelante. Mire, el cristianismo no nos prohíbe tener enemigos, pero sin duda alguna, si usted tiene enemigos y usted es un buen cristiano, tiene una obligación, que en el Evangelio mismo le dicen: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos dignos de vuestro Padre Celestial, que hace nacer su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. Entonces el problema no es tener enemigos, sino no orar por ellos. No, y sobre todo que hay que buscar el acercamiento para los consensos se crean acercándose. No se pide que usted piense igual que yo. Nosotros, si usted es cristiano católico y yo soy cristiano católico, usted puede estar en esa orilla y yo puedo estar en esta orilla. Y entre los dos pasa el río. Ese río no nos separa. Usted está en esa orilla, yo estoy en esta orilla, unidos por el río del Evangelio que lo obliga a usted y me obliga a mí. Esa es la gran metáfora de la necesidad de tener pensamientos diversos, pero fines acordados.
Bien, las vestiduras litúrgicas que utilizará el Papa Francisco en las Eucaristías de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena son elaboradas por las hábiles manos de artesanos colombianos en Cartago, Valle del Cauca, Sibundoy y Putumayo, Ranchería Macú en La Guajira y la capital del país. Uno de ellos, Macú, en La Guajira, nos cuenta de qué se trata. Francisco en Colombia. ¿Sabía usted que? Los ornamentos que el Papa utilizará están bajo el diseño de Mercedes Salazar y Pilar Castaño. Pero el gran secreto y la gran belleza es que manos artesanas de toda Colombia estarán en su elaboración. Hoy hemos venido a Riohacha porque vamos a buscar a la tribu Macú, que en una ranchería a 1 hora de Riohacha es donde vamos a buscar a Iris, que es nuestra artesana, la que está con sus manos diseñando el primer ornamento, el ornamento por la vida y la justicia que el Papa Francisco utilizará en la ciudad de Bogotá. Para mí ha sido un placer muy grato Mercedes Salazar, ella me conoce, en una época trabajé con ella, pues yo creo que ella me llamó, no me manifestó que era eso, sino que me dijo, Iris, te voy a mandar unas piezas, yo creo que tú eres la persona que me puedes ayudar en hacer esto, pero ella nunca me dijo. Iris, el Santo Padre va a utilizar 4 ornamentos en cada una de las ciudades donde va a estar celebrando la Eucaristía. La casulla es una casulla grande, parecido a un manto guajiro, pero entonces ustedes están confeccionando la parte más vistosa, que es el galón central, que es lo que más se le ve a él por delante y por detrás, y la parte de las mangas, exactamente. ¿Y las chiquiticas? Es como la parte de la manga, que bordea un poco como las mangas de la, se llama casulla. Él va a llevar muy cerquita de su corazón a Macú y a los guayú, porque es el ornamento es lo que va sobre el pecho de uno. Y me siento muy dichosa de escoger el taller de arte guayú para eso. Es una buena oportunidad, eso es una bendición, eso es un logro muy grande de estar cerca de él, como ver a Jesús en persona. Gran parte del trabajo pastoral del Papa Francisco ha sido dirigido a los jóvenes. ¿Cuál sería la misión de estos jóvenes y la importancia del mensaje que le llegue del Papa Francisco a los jóvenes? A ver, hay una concepción muy importante del Papa en esto. Está naciendo apenas ahora una generación que no conocerá la guerra. Y esa generación es la generación que debe construir mayormente la paz. Su generación y la mía y otras generaciones hemos vivido permanentemente bajo la inseguridad de la subversión, bajo la inseguridad de la guerra. A nosotros nos toca dejar la guerra. A nosotros nos toca allanar el camino para que esta generación de jóvenes que le están cantando el bambuco al Papa, que están bailando en la recepción del aeropuerto del Dorado, que van a salir con la banderita en la calle 26 o por donde él vaya, que van a asistir a la misa, esa generación está llamada a pensar cuál paz merece el país. Entonces el Papa lo que dice es, jóvenes, no se duerman, no se dediquen simplemente a tener un éxito pasajero, piensen en cosas grandes, apodérense de la política, hagan camino ustedes mismos en el sentido de recojan la antorcha y vayan iluminando bajo sí las enseñanzas y experiencias que los mayores les han entregado. La generación que estamos viviendo, el gran acierto es haber colocado el freno de mano y el freno de pie y decir, señores, comenzó la paz. Ese es el regalo que nosotros le hacemos a los jóvenes para entregarles la antorcha y el Papa los convoca. El mundo, el futuro es de ustedes. Nosotros en el futuro seremos tan solo recuerdo. Para que sean ellos los que den tal vez en nuestro país el primer paso y nos den ejemplo y ellos, digamos, con la experiencia de dar ese primer paso, pues podamos así darlo todos los colombianos. El lienzo de la Virgen Reina de Colombia abandonó su hogar por unos días.
Esta fue la primera vez que la invaluable obra salió de Chiquinquirá en helicóptero. El 1 de septiembre se despidió en medio de una procesión y luego de 40 minutos de traslado aéreo llegó al aeropuerto El Dorado. Ya está exhibida en la Catedral Primada de Bogotá, en donde el Papa oficiará una misa destinada a los sacerdotes. Francisco en Colombia. ¿Sabía usted que la Virgen de Chiquinquirá estará en Bogotá? Como el Papa no puede venir a ver a la Virgen irá a ver al Papa y con él a todos los peregrinos que quieran acercarse allá a la Catedral Primada de Bogotá. Me parece magnífico y además que todos podamos ir a peregrinar allá a Bogotá también. Conozcamos el porqué de la devoción de los colombianos. Por ella es que vienen a visitarnos. Porque creo en ella. Pues me gusta mucho, es muy bonita, pues no sé, es muy linda. Cuando en el siglo XIX hubo una peste de viruela en Tunja y buena parte de Boyacá y Cundinamarca, esta imagen salió, recorrió estas tierras y gracias a la intercesión de María, la peste cesó. ¡Demos el primer paso! Bueno, embajador, hay un secreto en esta visita del Papa y es la ofrenda, el regalo que le trae el Papa Francisco a la Virgen de Chiquinquirá. ¿Cuál es? Ya, nosotros tenemos un elemento cultural. Cuando a mi casa, cuando éramos niños, llegaba una visita, el momento clave sí era saludar la visita, etcétera, pero después uno se sentaba en la sala a esperar cuál es el regalo que trajeron. ¿Ya? En esa misma situación estamos nosotros y él viene a visitar en la Catedral de Bogotá a la Virgen. Y ante esa Virgen rezará letanías, es decir, aquellas peticiones para que la Virgen de Colombia acompañe la vida de los colombianos, los esfuerzos de los colombianos, etcétera, pero la Virgen le dirá, ¿y usted qué me trajo? ¿Ya? Y el Papa le dará... No habrá llegado con las manos vacías. A la Virgen, nunca ha llegado con las manos vacías, le dará a la Virgen, creo yo, un bellísimo rosario que se lo entregará, que indudablemente en su regreso la Virgen de Chiquinquirá se lo va a llevar para Chiquinquirá. Eso no queda para Bogotá, pero es el gran regalo. Es el gran regalo de una visita que tiene que ser inolvidable, tiene que ser una visita acontecimiento. Y por eso la Virgen salió, hizo la romería, viene por primera vez trasladada en helicóptero a saludar a un Papa que cada domingo y cada vez que celebra una misa, comienza siempre saludando a la Virgen, incensando la estatua de la Virgen y colocándole siempre un ramo de rosas blancas. Muchos se preguntarán, muchas gracias, embajador, ya seguimos hablando largo y tendido sobre cuáles serán los regalos, pero quiero hablar también del menú que se prepara para el Santo Padre. Seguramente pues estará acompañado de delicias colombianas, de platos típicos tradicionales. Nosotros entrevistamos a la persona encargada de cocinarle estos platos aquí en Colombia. Francisco en Colombia. ¿Sabía usted que una mujer chef de extracción humilde será la encargada de cocinarle al Papa gran parte de la gastronomía colombiana en la Nunciatura Apostólica? Somos 7 hermanos, mi mamá quedó viuda muy joven y nosotros muy pequeños, entonces cada uno tuvimos que buscar los caminos para poder tener una profesión. Yo me fui a un internado a estudiar mi primaria, mi bachillerato, y no estudié en una gran universidad obviamente, pero la gastronomía es la misma en todas partes. No pensé, o sea, nunca pensé que me fuera a tocar cocinarle al Papa, porque pues eso es para los, digamos, los grandes chefs internacionales, ¿sí? Entonces yo pues nunca pensé eso. Embajador, para terminar, quiero que invite a los colombianos a participar de la visita del Papa en las diferentes ciudades en donde va a estar él presente, pero también en todas las regiones del país que puedan vivir esta visita del Papa.
Yo creo que el pueblo colombiano tenemos que sentirnos muy satisfechos con el gran regalo que nos da el Papa. Es un regalo que de repente se nos puso en evidencia. Es un regalo pastoral, es un regalo que debe transformar social, económica, políticamente la sociedad colombiana. Es un regalo que tenemos nosotros que acompañar, básicamente con la oración, porque sin duda alguna cuando las sociedades se quedan sin Dios, se quedan sin destino claro. En segundo lugar, es bueno que la gente salga a ver al Papa. Salga a ver al Papa. Sin duda alguna no van a caber en los sitios en donde se ha preparado las grandes misas, pero existen las cámaras de televisión, existen transmisiones que se van a realizar y terminadas salgan de nuevo a agitar banderas, porque no hay otra esperanza que juntar la alegría que esto representa, juntarnos todos los colombianos que queremos la paz, juntarnos todos los colombianos que amamos la convivencia y sobre todo juntarnos todos los colombianos que respondemos a este llamamiento de dar un primer paso para reconquistar la esperanza que no debemos perder. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Pues a ustedes muchas gracias por este rato realmente tan satisfactorio para una persona que como yo no acostumbra estar ante cámara. Estamos en modo Papa. En Colombia está ya todo listo para recibir al mensajero de la paz. Se estima que el próximo miércoles 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde el Papa Francisco ya esté en suelo colombiano y comience esta visita tan esperada que ustedes podrán ver con un equipo profesional, técnico y periodístico por el canal institucional y vía streaming por la página presidencia.gov.co. Así terminamos este especial de la visita del Papa en Colombia. El Sumo Pontífice llega en un momento de transformación, de paz y de reflexión. Desde ya, bienvenido Papa Francisco. Que tengan una feliz noche.